Muy buenas tardes, te damos la más cordial bienvenida a esta nuestra nueva reunión de oración de los días martes de la Iglesia Fuego Vivo. Es para nosotros un sumo gusto poder conectarnos contigo, poder tener el privilegio de compartir lo que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón, para poder reflexionar juntos y caminar más hacia lo que Él quiere, más hacia lo que Él busca y anhela de tu vida y también de mi vida. En nombre de la Iglesia Fuego Vivo, en nombre de cada uno de sus miembros, nos declaramos a tu disposición para orar por vos, para estar en vela, orando por tu necesidad. Escribinos, ahí abajo hay un número de teléfono para que vos puedas entregarnos tus peticiones de oraciones. Danos la posibilidad de poder orar por vos de manera gratuita. Aclaramos siempre para poder estar en contacto contigo, para poder ayudarte en tu diario trajinar, para que vos puedas en verdad ver la victoria que Dios tiene preparado para tu vida. En este día queremos empezar esta jornada entregándole la posta al Espíritu Santo como siempre lo hacemos. Así que te invito a que inclines tu rostro y ores conmigo. Amado Padre, te damos las gracias por esta nueva oportunidad de poder reunirnos en tu nombre. Gracias por la obra de Jesús aquí en la tierra. Gracias por todo lo que nos enseñó y permite que en este día tu Espíritu Santo nos dé de esa enseñanza, de ese conocimiento para poder ser mejores personas cada día y poder agradarte a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, como cada martes, ¿verdad? Hoy tenemos una jornada de reflexión de la oración. Hoy quiero tocar una oración que el apóstol Pedro ha esgrimido en su momento. Pero antes quiero empezar a embuirnos, ¿verdad?, en tema. Muchas veces vos y yo, muy probablemente, ¿verdad?, yo no sé vos, ¿verdad?, pero yo sí, muchas veces queremos actuar en nuestras fuerzas, pensar en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia. Queremos resolver problemas según nuestro criterio, según nuestra prudencia, según lo que nosotros creemos que es correcto. El grave problema de todo esto es que generalmente en el 99,99999% nos equivocamos cuando lo hacemos de esa manera. Cuando nosotros queremos resolver en nuestro criterio, en nuestro conocimiento, lo que Dios o cualquier tipo de problemas. Pero cuando nosotros hacemos la inversa, cuando nosotros le decimos, Señor, no sé cómo resolver este problema, no sé cómo solucionar esta situación, no sé cómo comportarme en medio de este tiempo, en esta situación, en medio de este problema, entonces definitivamente las cosas empiezan a ser diferentes. ¿Qué te quiero decir con eso? Que hay recursos que la palabra de Dios pone a nuestra disposición y que muchas veces nosotros no la utilizamos porque creemos que no va con nuestra vida, con nuestra manera de ser, o simplemente creemos que no tenemos la capacidad moral, la autoridad moral para poder estar utilizando esos recursos espirituales. Pero yo quiero decirte que Jesús, habiendo llevado todas nuestras equivocaciones, todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todas nuestras rebeliones en la cruz del Calvario, te hizo apto, te hizo capaz, te dio la posibilidad de que vos puedas estar obrando, de que vos puedas estar actuando, utilizando todos los recursos del cielo. Dios quiere bendecirte. Dice la palabra en Juan 10:10 que Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Vos no naciste solamente para vivir, vos naciste para tener una vida en abundancia. Y esa vida en abundancia solo podemos lograr tenerla cuando tomamos todos los recursos celestiales. Vamos a usar nuestros teléfonos celulares. La mayoría, el 90%, tenemos un smartphone, un teléfono inteligente. Y hay múltiples funciones. Personalmente yo estoy seguro que ni el 10% de lo que mi teléfono tiene yo sé utilizar.
probablemente pase lo mismo contigo. Sabemos utilizar de repente el correo electrónico, el WhatsApp y el GPS. Y después hay miles de funciones que no estamos pudiendo entender, ¿verdad? ¿Y por qué te estoy diciendo eso? Porque así como hay muchos recursos en un teléfono inteligente que muchas veces no utilizamos, así mismo hay en el cielo esos recursos que nos negamos o que no utilizamos por desconocimiento y que nos impide vivir una mejor vida. Yo te invito a que vos puedas estar buscando lo mejor de lo mejor. Y parte de lo mejor es pensar como Jesús pensaría. Parte de lo mejor que nos puede llegar a pasar es buscar la palabra, la guianza del Espíritu Santo para poder actuar, para poder enfrentar una situación determinada. Ya no en nuestras fuerzas, ya no en nuestra inteligencia, ya no en nuestra prudencia, sino decirle: Señor, esto me está pasando, ¿qué querés que yo haga? Yo me siento inútil para poder resolver esto. Si actúas de esta manera, con esta humildad, con cuánto gozo, con cuánta alegría el Espíritu Santo te va a estar respondiendo. Sí, tal vez no sea una respuesta inmediata, pero van a pasar los minutos, van a pasar las horas y van a pasar tal vez algunos días, pero vas a tener la respuesta correcta. Vas a entender que definitivamente la respuesta adecuada, lo que Dios quiere para esta situación, verdaderamente Él te entrega y vas a ver la salida correspondiente. Pero yo quiero decirte que no tengas miedo, no te sientas avergonzado, porque tal vez dices: sí, pero a mí no me responde Dios. Dios se encarga de ver la manera de poder responderte. Cuando nosotros en humildad le decimos: Señor, no sé qué hacer, entonces verdaderamente Él actúa. En la palabra de Dios nosotros encontramos en el libro de los Hechos que ellos se querían, el apóstol Pablo quería ir a Macedonia, si mal no recuerdo, y el Espíritu no le permitía. ¿Qué es lo que estaba diciendo la palabra? Que Pablo en sus emociones quería emprender ese viaje, en sus fuerzas, en su capacidad, pero verdaderamente el Espíritu Santo no le permitía que eso llegue a suceder. Yo también he experimentado en varias oportunidades esas cuestiones. Hay veces que incluso me quiero ir a orar por una persona, quiero ir a declarar sanidad por la vida de una persona y el Espíritu no me permite. Vaya a saber por qué, vaya a saber por qué motivo no permite, ¿verdad? Pero gloria a Dios en que Él sabe verdaderamente nuestros tiempos. Y por eso yo quiero compartir contigo la necesidad de adoptar la mente de Cristo, la necesidad de poder tomar la capacidad para resolver los problemas no en base a la dificultad, porque nosotros vemos así, ¿verdad? Cuando hay un problema nosotros nos enfocamos acá en el problema. Todo lo que está aquí, todo lo que está acá, nosotros no nos compete, solamente nos metemos acá, en este callejoncito que es nuestro problema. Pero el Señor, nuestro amado Dios, ve el mapa completo, ve el panorama absoluto y sabe perfectamente qué es lo mejor, qué es lo adecuado para nuestras vidas y entonces Él nos va diciendo y mostrando cómo tenemos que ir actuando. Y sobre eso quiero hablar en este día, mi hermano. Yo quiero empezar esta reflexión, ¿verdad? Hasta aquí fue una breve introducción de 8 minutos, tengo 30 y algo de minutos nada más. Dice 1 Corintios 2, 14 al 16, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Vos y yo tenemos que percibir las cosas del Espíritu. Empiezo otra vez. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puedes entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2, 14 al 16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios por esta afirmación de la palabra de Dios.
nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos actuar en base a la prudencia de Dios, a la sabiduría de Dios, al entendimiento soberano de Dios. No solamente en base a nuestra corazonada, no solamente en base a nuestra intuición, que muchas veces es correcto, porque muchas veces está alineado con la voluntad y con la intuición de nuestro amado Dios, ¿verdad? Pero muchas veces no funciona. Muchas veces esas decisiones que nosotros tomamos creyendo tomarlas en prudencia, en sabiduría, en inteligencia, llegan a ser la detonante para una hecatombe nuclear. Muchas veces tomamos una decisión y verdaderamente esa decisión lo que hace es como esas fichitas de dominó que se van alargando, ¿verdad? Y que vos tiras una y se va cayendo y rompiendo. ¿Verdad que es así? ¿Verdad que alguna vez has pasado has actuado de esa manera, en donde vos haces algo creyendo que era lo mejor y genera una destrucción masiva, un problema gigantesco? Gloria a Dios, porque en medio de ese error o de ese actuar incorrecto o no del todo correcto, empieza a generar un conocimiento y un entendimiento, porque siempre nosotros estamos en la escuela de Dios. Y Dios toma ese emprendimiento y le dice, mira, así actuaste, de esa manera no tenés que ir actuando. Cuando nosotros tomamos la mente de Cristo, porque 1 Corintios 2:16 dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros tomamos o actuamos en base a la mente de Cristo, entonces nosotros podemos saber que verdaderamente hay algo poderoso, hay algo extraordinario que está por venir. Cierto, muchas veces parece que actuamos como Cristo actúa y no tiene una consecuencia inmediata, pero finalmente la consecuencia será extraordinaria. Yo quiero decirte que eso mismo pasa con las sanidades. La palabra de Dios afirma que todas las enfermedades fueron llevadas, fueron liberadas a través de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Otra vez dice que por las llagas de Jesús fuimos sanados. ¿Qué significa eso? Que toda enfermedad aquí en la tierra es ilegal para los hijos de Dios, para los que en gracia se creen justos delante de Dios y declaran esa justicia. La enfermedad es ilegal, pero hay veces que la enfermedad entra a nuestra vida y nosotros oramos por esa sanidad, y hay veces que la sanidad es inmediata. Oramos y ¡pum!, terminó el problema. Pero hay veces que la sanidad es progresiva. También eso mismo sucedió en la época de Jesús. Había momentos en que Jesús sanaba de manera inmediata y otras veces le decía, anda, lavate los ojos en el estanque de Siloé, ¿verdad? Y ellos se iban y por el camino iban siendo sanados. O sea, sucede de la misma manera. Cuando nosotros actuamos en base a la mente de Cristo, tener la certeza de que los resultados van a ser óptimos. Probablemente tarde un poquito, probablemente no sea inmediata la bendición o el resultado favorable, pero tené por certeza de que verdaderamente lo mejor vendrá a tu vida. La bendición abundante, el buen éxito vendrá a tu vida, porque estamos actuando en base a la mente de Cristo. Como dice 1 de Corintios 2, versículo 16. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero la afirmación es categórica. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, muchas veces no la utilizamos. ¿Me estás entendiendo? Yo tengo la mente de Cristo, pero muchas veces prefiero no usar la mente de Cristo y resolver, actuar algo en base a mi pensamiento, en base a la mente de Marcelo. En este caso, hay veces que no tomamos, ¿verdad? Que no... la vez pasada te voy a dar un ejemplo. En mi heladera había jugo de piña natural
espectacular. Pero yo quería tomar jugo en sobre, de frutilla, ¿verdad? Y entonces agarré y teniendo lo natural, lo rico, lo delicioso, me hice un juguito en sobre. ¿Me estás entendiendo? O sea, yo podía tener lo mejor, pero yo tenía ganas de tomar ese juguito en sobre. ¿Me estás comprendiendo? Muchas veces sucede espiritualmente eso. Tenemos la mente de Cristo, tenemos lo mejor, pero nosotros optamos por actuar a nuestra manera. Y cuando actuamos a nuestra manera, empieza verdaderamente a generar un problema ya que otra vez el Señor tiene que ir solucionando. Estoy siendo claro hasta aquí. Cuando nosotros utilizamos la mente de Cristo, nosotros vemos las cosas extraordinarias que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Y cuando usamos nuestra mente, vemos nuestra limitación. Y yo quiero un poquitito enfocarme en esto, o en la oración que Pedro hizo. Te adelanto ya que es la oración cuando le pide a Jesús caminar sobre el mar, ¿verdad? Es esa la oración que quiero tocar porque habla un poquitito de la mente de Cristo y también de las consecuencias de utilizar la mente de Cristo y las consecuencias de utilizar nuestra mente. Quiero que me acompañes, ¿verdad? A Mateo, al Evangelio de Mateo en el capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 22 hasta el 32. Dice, Mateo 14, 22 al 32. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¡Wow! ¡Qué lindas palabras! Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 32. ¡Wow! ¿Cuántos de ustedes quieren caminar sobre el agua? Primerito, ¿verdad? Definitivamente es uno de los eventos más extraordinarios y sobrenaturales de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo se produjo esto? ¿Verdad? Porque Pedro no era capaz. Pedro, unos minutos antes, para ser más precisos, creo yo, unos minutos antes de producirse el evento sobrenatural, estaba asustadísimo porque había una tormenta, porque había un fuerte viento, en verdad no dice tormenta, ¿verdad? Pero sí había un fuerte viento que desestabilizaba la barca. O sea, era un fuerte viento que de repente, yo una vez estuve en un crucero, ¿verdad? Y tuvimos una tormenta, ¿verdad? Y yo estaba, qué sé yo, en el piso 7, el crucero tenía 11, 12, no sé, no me acuerdo cuántos pisos, ¿verdad? Pero sentía perfectamente que de repente el barco hacía así, y ¡pah! Caía. Menos mal fue de madrugada, ¿verdad? Porque si veía eso probablemente me tiraba ahí al medio del mar, ¿verdad? Pero sentía perfectamente cómo el viento, y ¡pah! Se caía. Y era toda la noche, ¿verdad? Fue nada divertido, ¿verdad? Pero
probablemente eso también estaban sufriendo los apóstoles. ¿Y por qué te estoy contando eso? Porque Pedro, minutos antes de producirse este evento sobrenatural y extraordinario, estaba teniendo miedo, estaba asustado, estaba preocupado, estaba temeroso, ¿verdad? Pero de repente su temor se aumenta porque estaban temerosos por el viento, ¿verdad? Y otra vez su temor se maximiza, ¿verdad? Al ver a lo lejos una persona caminando sobre el mar. Y lo primero que pensamos nosotros los humanos siempre es lo malo, ¿verdad? Nunca vamos a creer, no, es un ángel, es Jesús que está caminando. No, vamos a creer lo malo. Entonces dijeron, es un fantasma, ¿verdad? Pero era Jesús, ¿verdad? Y Jesús le dice, muchachos, tranquilo nomás, yo soy, tened ánimo, no temáis. ¡Wow! Gloria a Dios por esa palabra del Señor. Sobre este versículo podemos armar 20 reflexiones, 30 a lo mejor, de tan extraordinaria, de tantas palabras de amor que había en ese momento, ¿verdad? Pero no vamos hacia ahí en este día. O sea, Pedro empieza a decir, cuando le dice Jesús, tened ánimo, yo sois, no temáis. Pedro le dice, si eres tú, permite que yo vaya junto a ti. Dice en el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Gloria a Dios por la audacia de Pedro. Gloria a Dios porque él no tuvo miedo de pedir eso. Y Jesús le dijo, ven, en el versículo 29, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Wow! Probablemente la barca no era un bote, ¿verdad? Era una embarcación, algo medianamente grande, ¿verdad? Porque estaban 12 personas por lo bajo, luego Jesús. Entonces, probablemente entre ¿cómo se llama? Entre el lugar en donde ellos estaban y el agua, probablemente Pedro tuvo que abrir sus piernas, así agarrarse, asirse del barco y lanzarse para poder empezar a caminar. Y empezó a caminar, dice la palabra. El versículo 29 dice, él dijo, ven, y descendiendo Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y acá viene lo interesante. Cuando Pedro empieza a caminar sobre el agua, usa su mente o utiliza la mente de Cristo. Por supuesto que utiliza la mente de Cristo. Le empieza a creer a Cristo. Le empieza él a convencerse de que porque Jesús le dice, hace, él podía llegar a hacer. Y empieza a caminar sobre el agua, utilizando la mente de Cristo, utilizando los recursos de Cristo. Pedro podía caminar por sí de ninguna manera. Pedro podía sanar a alguien de ninguna manera. Era el poder de Dios en Pedro. Era la mente de Cristo en Pedro. Era la mente de Cristo en Pedro la que permitía que él pueda estar caminando sobre el mar. Es la mente de Cristo en tu vida en la que puede darte el mejor consejo, la mejor sabiduría para poder enfrentar un problema, una dificultad, para poder caminar con sabiduría en tu trabajo, para poder estar aguantando y tolerando las injusticias en contra de tu vida, para poder aguantar y tolerar las ofensas y los ataques para tu vida, necesitamos de la mente de Cristo y no solamente necesitamos porque ya tenemos, necesitamos utilizar la mente de Cristo. Pedro hizo uso de esa mente de Cristo, de esa capacidad de Cristo y empezó a caminar sobre el agua. ¡Wow! Gloria a Dios. Yo quiero decirte, mi hermano, que la mente de Cristo está en vos. Desde el momento en que le aceptaste a Jesús como tu Señor y tu Salvador,
Primera de Corintios 2:16 se cumple en tu vida. La mente de Cristo está en vos y tenés que empezar, no dudar, empezar a actuar conforme a lo que Dios ha establecido y ha preparado para tu vida. En su capacidad, Pedro no podía caminar sobre el agua. Simplemente en la capacidad de Dios, simplemente utilizando la mente de Cristo. Y empezó a actuar. Y acá viene lo más extraordinario de esta porción de la palabra. Porque en el versículo 30 dice, luego de estar caminando, ¿verdad? En el 29, ¿verdad? Habla de que Pedro estaba caminando sobre las aguas para ir a Jesús, dice el 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro empezó a caminar en la mente de Cristo. Estaba actuando sobrenaturalmente en la mente de Cristo. Pero llegado un momento, dijo, voy a dejar de utilizar la mente de Cristo y voy a utilizar mi mente. Y miró así y había viento. ¿Antes había viento también? Sí, porque en el versículo 24, ¿verdad? De Mateo 14 dice, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. ¿Qué significa eso? Cuando Pedro se baja y empieza a caminar, ¿había viento? Sí había viento. Pero en ese momento él tomó la mente de Cristo y empezó a actuar, a caminar sobre el agua en medio del viento, en medio de la dificultad, en medio de la imposibilidad, empezó a caminar. Pero llegado un momento, empezó a razonar, empezó a utilizar su mente, la mente de Pedro, y dijo, no es normal que una persona esté caminando. Más todavía, mira un poco, hay viento, ¡ay, me ahogo! ¿Me estás entendiendo? Mientras Pedro, vamos a empezar con Pedro, mientras Pedro utilizaba los recursos de Cristo, él era un victorioso, él era un triunfador, él estaba caminando sobre el agua. Pero apenas empezó a utilizar sus recursos, empezó a hundirse. Empezó a tener nuevamente miedo. Empezó nuevamente a razonar de acuerdo a su mente, a su corazón, a su raciocinio, a su inteligencia. Y eso es lo que yo quiero compartir contigo el día de hoy. Nosotros tenemos el recurso celestial para actuar y tenemos también el recurso humano para actuar. Y en cada decisión, en cada pensamiento, en cada acto, nosotros tenemos la posibilidad de irnos por la mente de Cristo. Yo sé que vos me estás viendo a la izquierda, ¿verdad? Es a la derecha, ¿verdad? Porque creo que lo más prudente es a la derecha, en la mente de Cristo, ¿verdad? O podemos utilizar tu mente natural, racional, inteligente, lo que quieras, el título que le quieras llegar a dar. Pero en cada momento, en cada segundo, nosotros tenemos que decidir qué utilizar y qué no utilizar. Hay gente que tiene dos celulares, ¿verdad? Uno, otro, ¿verdad? Y cuando quiere hacer una llamada, piensa, voy a usar este, voy a usar el otro, ¿verdad? Opta, hace una elección. Espiritualmente también, en cada momento de nuestra vida, nosotros tenemos que hacer una elección. Utilizar la mente de Cristo, utilizar las decisiones de Cristo, utilizar las enseñanzas de Cristo o utilizar nuestras enseñanzas, nuestra prudencia, nuestra inteligencia, actuar de acuerdo a nuestra capacidad. Y cuando actuamos en base a nuestra capacidad, prepárate, siempre va a ser limitado y siempre va a generar conflictos y siempre va a generar un final indeterminado. Pero cuando usamos la mente de Cristo, la victoria está asegurada.
la honra, el gozo, la seguridad, la certeza verdaderamente está ahí. Mi hermano, mi hermana, esto quiero que entiendas. Yo quiero hacer en este día la oración que Pedro hizo. Señor, si eres tú, permíteme descender, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, Señor, ayúdame a utilizar tu mente para poder ver los resultados sobrenaturales, extraordinarios y poderosos en mi vida. Yo quiero usar siempre la mente de Cristo. No es fácil, mi hermano. No es fácil, mi hermana. Sobre todo porque implica que muchas veces tenemos que tomar decisiones que no queremos. Cuando alguien nos ofende, dice la palabra que nosotros tenemos que perdonar. Cuando alguien nos ofende, nosotros tenemos que perdonar y orar por el agresor. Cuando hay injusticias contra nosotros, nosotros tenemos que orar. Cuando vienen situaciones malas, nosotros tenemos que agradecer. Porque por las pruebas el Señor nos genera paciencia y la paciencia hace elevar nuestra fe. O sea, definitivamente la mente de Cristo no siempre es humanamente la mejor opción, pero espiritualmente es 100% lo mejor de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Vos tenés dos recursos. Utilizar la mente de Cristo está en tu vida, es la promesa que 1 Corintios 2 señala, o utilizar tu mente, que siempre es limitada, que siempre es, que nunca es absolutamente correcta. Mi hermano, mi hermana, sobre esto quería hablar verdaderamente. Y quiero dejarte, ¿verdad? Con el versículo 31 de Mateo 14. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces cuando nosotros actuamos en nuestra mente, en nuestra capacidad, generamos problemas. Y Dios está ahí para, en medio del problema, en medio de la dificultad, por nosotros usar nuestra mente, nuestra capacidad, para tomar de nuestra mano y decirle: tranquilo. Pero nos dice en ese momento: ¿por qué dudaste? Es tiempo de que vos y yo empecemos a utilizar 100% los recursos que Cristo ha entregado para nuestra vida. Mi hermano, mi hermana, es difícil usar la mente de Cristo, pero por siempre es lo mejor de lo mejor. Vos me preguntás: sí, tengo la mente de Cristo, pero no sé cómo actuar. ¿Sabes cómo vas a actuar? Espíritu Santo, no sé cómo actuar. ¿Cómo querés que actúe? Y Él se encarga. Él se encarga. Él te va a dar la respuesta. Tal vez lo haga de manera audible. Tal vez le haga hablar a un burro como Balaam. Tal vez haga hablar a una piedra. Tal vez venga una persona y te diga: estoy pensando y esto te manda a decir Dios. Tal vez abras tu Biblia y digas: este es el versículo que yo tenía. Tal vez este mensaje es la respuesta a esa pregunta que vos tenías. Porque Dios utiliza las maneras más variadas. Pero nosotros en humildad tenemos que aprender a decirle: Señor, no sé cómo actuar. Ayúdame, muéstrame el camino. Y Él se va a encargar de llevarte en victoria y de mostrarte el camino, valga la redundancia, de victoria, y darte la oportunidad de que puedas llegar a ser mejor. Mi hermano, mi hermana, tenés dos opciones: mente de Cristo, mente tuya. Vos definís a cuál utilizar. Si vas a utilizar a la mente de Cristo, te invito a que puedas decirle: Señor, no sé cómo actuar en este momento. Ayúdame. Y la mente de Cristo llegará con un mensaje revelador, con un mensaje poderoso, y te dirá verdaderamente qué es lo que tenés que hacer. Mi hermano, mi hermana, que el Señor te bendiga. La mente de Cristo está en tu vida. La mente de Cristo está en tu ser. Simplemente
tenemos que aprender a utilizarla. Y yo declaro en el nombre de Jesús, como justicia de Dios en Cristo que soy, que yo empiezo a actuar con la mente de Cristo. Y declaro también como justicia de Dios en Cristo que soy, que vos empezás a actuar en la mente de Cristo, con los recursos que Cristo proveyó para tu vida. Mi hermano, quiero decirte que todo está a tu disposición. Dice Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, la mente de Cristo, no en los de la tierra. Mi hermano, mi hermana, que el Señor te bendiga. Y vas a ver que a partir de hoy empezás a utilizar la mente de Cristo, los recursos de Cristo, las capacidades de Cristo, para que en verdad tu capacidad, tus resultados sean mucho mejores. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Que el Señor te bendiga, mi hermana. Amén y amén.